día de hoy quiero hablarte acerca de un pasaje bíblico que lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Y el mensaje de hoy se titula Las grietas de Sardis. Y vos sabés que si hay un tiempo en donde yo creo, si hay una época en donde creo que Dios está otorgando a sus hijos bendición, Dios está otorgando visión, Dios está dando la manifestación del Espíritu Santo, una interpretación y una posibilidad de poder recibir la palabra de Dios, es este. Si hay un tiempo en donde tenías la posibilidad de poder ser ministrado, bendecido 24/7, es este, por diferentes ministerios, por diferentes lugares. Y creo con todo mi corazón que el Espíritu de Dios quiere bendecirnos, que el Señor está dispuesto a que puedas crecer. Han pasado cosas en tu vida, han sucedido situaciones, sin embargo hoy estás acá. Y el hecho de que vos estés acá habla bien de vos, habla de un corazón que está buscando algo del Señor. Y Dios quiere darnos esa manifestación y ese poder del Espíritu Santo como nunca antes, porque la tierra, el cosmos, espera la manifestación de los hijos de Dios. Y como Satanás sabe esto, él quiere robar esa semilla de bendición de tu vida, quiere hacer abortar esa bendición antes de que esté a luz, antes de que dé esa luz, antes de que las cosas se gesten. Quiero que sepas que hay un mundo espiritual, el cual es más real que el que vos estás percibiendo en el mundo natural. Y Dios te quiere bendecir, pero hay una guerra espiritual, porque Dios sabe que su poder se manifiesta en el momento que vos caminás hacia adelante, como viendo al invisible. En las circunstancias, en las vicisitudes de la vida, cuando vos menos podés percibir la presencia de Dios, si seguís caminando como viendo al invisible, el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Y Satanás sabe eso, por eso quiere robar esa bendición. Por eso a veces algunas situaciones, algunos sentimientos, algunos momentos de oscuridad, siempre, cada vez que va a florecer en nosotros un nuevo amanecer, encontramos tiempo de dificultad, encontramos tiempo de nocturnidad, encontramos tiempo de tinieblas. Pero si seguís como viendo al invisible, el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 en adelante dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes el nombre del que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están a punto para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y lo que has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que recibiere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Padre, es tu palabra, por ella queremos ser bendecidos el día de hoy. Te pido que hablas nuestros oídos espirituales y la revelación de tu Espíritu venga sobre nosotros para cada área que vos querés trabajar con nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. En este versículo nos damos cuenta que dice la frase escribe al ángel. El versículo 1 dice escribe al ángel. Ángel tiene que ver con el mensajero. Escribe al mensajero, el líder de la congregación. En nuestro caso nos habla a nosotros como líderes de nuestras familias, como líderes de nuestra propia vida. Dios te dio una vida, Dios te dio unos años, y vos tenés la posibilidad de tomar buenas decisiones. Entonces el día de hoy el Señor te habla y te dice escribe al líder, al que gobierna en esa vida, al ángel, ¿sí? Y este pasaje notamos palabras de corrección, como sé alguien que vigila, sé alguien atento, sé vigilante, afirma tus puntos débiles, acuérdate de lo que recibiste, guárdalo, arrepiéntete. Palabras fuertes, pero son medicina preventiva, son palabras llenas de amor de parte del Señor, en donde Él nos llama la atención para que tomemos la actitud correcta, porque Él nos quiere bendecir. Cuando el Señor corrige es porque ama.
Si el Señor te está corrigiendo, si el Señor te está hablando, si el Señor te está direccionando, quiero que sepas una cosa: Él ama a quien corrige, y porque corrige, ama. Él es el amoroso Salvador de nuestras vidas. Ahora, el Señor quiere que vos y yo tengamos la actitud correcta por una sola cosa: Él ha deseado planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Amén. A fin de darnos un propósito, un destino sobre nuestra casa, sobre lo que tenemos en esta nueva temporada. Pero no vamos a entender ni vamos a poder aprovechar el verdadero mensaje que Dios le estaba dando a la iglesia sin dos cosas. Número uno, sin la revelación y la ayuda del Espíritu Santo para aplicar este pasaje bíblico que hemos leído. Y número dos, vamos a poder comprender plenamente si no conocemos la historia de esta ciudad, la ciudad de Sardis. Esta ciudad llamada Sardis, que aparece en las Escrituras en Apocalipsis capítulo 3, esta carta fue escrita 700 años después de que fue fundada esta ciudad. Imagínate nuestra ciudad cuántos años tiene, imagínate Resistencia cuántos años tiene, menos de la mitad de lo que tenía Sardis, ¿sí? Sardis fue fundada hace 700 años antes de recibir esta carta. Entonces esta ciudad tenía su historia, esta ciudad ya tenía su tradición. Sardis significa príncipe de alegría. Y Sardis fue fundada a más o menos 500 metros, 5 cuadras encima del valle Hermus, a la cima de un monte que se llamaba Molos. Así que cuando vos mirabas a Sardis, la mirabas desde el valle en la cima a 500 metros. Y de ahí en adelante tenía unas murallas gigantescas esta ciudad. Y a los laterales había precipicios profundos. Entonces, cuando vos lo mirabas de cualquier ángulo, era la ciudad de Sardis como una tremenda torre de vigilancia. Y desde esta posición geográfica, que era privilegiada, se podía divisar el enemigo a kilómetros de distancia, dándole tiempo para cerrar las puertas de la ciudad y hacerla prácticamente impenetrable, rodeada de murallas gigantes, murallas fortificadas. Porque antes, cuando que querías conquistar una ciudad, si querías conquistar un territorio, si querías conquistar todo un reino, si penetrabas en la ciudad, ganabas todo el territorio, ganabas el reinado. Y para que vos puedas tener acceso a la ciudad de Sardis, necesitabas escalar esos casi 500 metros, subir por encima de esas murallas, vencer a los soldados que estaban en las torres. Prácticamente era impenetrable. Sardis estaba gobernada por un rey, el rey de Libia, llamado Cresos en español. Y esta ciudad creció hasta que no hubo más cupo en ella. Y se fue desarrollando de tal manera de que al tiempo, bajando por la meseta, se formó como otra ciudad. Y estaban las dos Sardis. Con el tiempo corto existían las dos Sardis. La Sardis de abajo y la Sardis de arriba. La Sardis de arriba impenetrable, y la de abajo también se sentía protegida por la que estaba arriba. La ciudad era dividida por un río, el río Jalix. La ciudad se había hecho próspera por ese río, porque en el nicho de ese río había oro. Y ellos recopilaban el oro, y eso hizo que toda la ciudad de Sardis sea una de las ciudades más ricas de la época, una de las más importantes de todo el mundo. Sardis era rica, era poderosa, era próspera, potencialmente militar, se había hecho fuerte. Sardis era una ciudad segura, todo el mundo quería vivir en Sardis porque era seguro, no había conflictos. Sardis era una ciudad bendecida, una ciudad llena de magnificencia. Esta ciudad estaba repleta de lujos, y era una ciudad precursora. Se cree que el arte de pintar en lana nace ahí, en la ciudad de Sardis. Y Croesus y su pueblo eran extremadamente ricos. Entonces esa condición los llevó a sentirse confiados. Esa condición los llevó a sentirse más seguros. Entonces comenzaron a tener una vida disoluta, comenzaron a tener una vida descuidada, comenzaron a tener una vida trivial, superficial. Comenzaron a darse ciertos lujos que en otro momento no se darían, porque ellos se sentían invencibles.
Y todo esto se convirtió en orgullo y en soberbia. Y ese orgullo y esa soberbia subió al corazón de Croesus y todo su pueblo. Y llega el momento de que un día el rey Croesus tan fuerte se sentía, el rey Croesus se sentía tan poderoso que dijo: ¿quién es el otro rey más grande después de mí? ¿Quién es el otro reino más poderoso después de mí? Porque un rey tan grande como yo tiene que tener un enemigo que también sea poderoso, que sea más poderoso que yo. Y para esto consultó a los dioses paganos del templo de la diosa Cibela. Y los sacerdotes del templo le aconsejaron a cruzar el río Jalix y declararle la guerra a Ciro, el rey de Persia. Y Croesus y todo el ejército comienza a hacer una guerra, comienza a hacer una trama. Y Croesus le declara la guerra a Ciro. Hasta el momento, el otro reino nunca había hecho nada, nunca le había generado un problema, nunca había hecho alguna situación como para que haya conflicto, pero el orgullo, la altivez fueron más poderosos. De hecho, ni siquiera era una amenaza para él. Pero ¿sabe qué? Cuando hay arrogancia, cuando hay orgullo, cuando hay altivez, eso puede más. Y comienza una carrera que no tendría fin. Le declara la guerra a Ciro y comienza el problema. Hasta el momento ellos nunca habían peleado mano a mano en un terreno plano. Siempre habían peleado desde arriba, siempre habían defendido. Así que en el momento de que se gestiona esta situación, lo que sucedió fue lo peor. Ni bien comienza la guerra, comienza a perder Croesus y todo el pueblo de Sardis. Este se da cuenta de que era una locura lo que estaba cometiendo y en el momento marca la retirada. Y salen todos de la guerra y comienzan a meterse adentro de la ciudad. Pero Ciro, que era más inteligente, lo persigue y le sitia la ciudad. Esto no le molestó a los habitantes de Sardis porque tenían suficiente dinero, tenían suficientes recursos, contaban con un montón de alimentos para pasar mucho tiempo adentro antes de que necesiten salir. Y para ese entonces el enemigo iba a estar absolutamente desvanecido. Pero una vez sitiada la ciudad, el rey Ciro ofrece a sus soldados una recompensa sustanciosa a quien encuentre la manera de penetrar la ciudad de Sardis. La mayoría de las estrategias cuando suceden así, los reyes la dan a sus generales, le dicen encuentren la manera, pero este le dijo absolutamente a todos los soldados, encuentren la manera de penetrar la ciudad. Así que estaban ahí por un lado todos los soldados de Ciro, el rey de Persia, buscando la forma de poder entrar. ¿Y si puede entrar por allá? No, ahí no sé. ¿Y si entramos por este lado? Toda una revolución, todo un ejército tramando una manera de entrar. Y arriba, los soldados sardinenses mirando con soberbia a estos que estaban ahí abajo. Mira la escrotera esto. Mirándolos de arriba. Pasado 14 días, uno de los soldados de Sardis se agacha más de la cuenta y se le cae el casco de la torre de vigilancia al precipicio. Uno de los soldados de Ciro lo estaba mirando y dice, ¿ahora qué va a hacer? Porque en el momento que pase en revista y le falte una parte de su, ¿cómo se dice? Armadura, va a tener problemas con el jefe. Pero este no se preocupó, simplemente desapareció y a los minutos estaba abajo, en donde es fundada la ciudad, en el precipicio. Y él busca su casco, lo levanta, se lo pone en su cabeza y entra como Dead Angel otra vez entre semejante muralla. Al ratito estaba arriba. Este soldado lo observaba y se dio cuenta de que había un pasadizo
había una grieta en la meseta sobre la cual estaba fundada esta ciudad. Ustedes se imaginan lo que ocurrió, ¿verdad? Como ellos pensaban que nadie conocía sus grietas, descuidaron sus grietas. Y a la noche, este soldado con un grupo comando logra entrar por esas grietas, abre la puerta central y entra Ciro con todo su ejército y toma la ciudad y toma todo el oro equivalente a 600 millones de dólares de hoy en día. La ciudad se destruye, quema la ciudad y Sardis desaparece aún de los mapas por 200 años. Y es que una ciudad asentada sobre grietas está condenada a desaparecer. Una ciudad asentada sobre grietas está condenada a ser destruido. Una vida asentada sobre grietas está condenada a nunca trascender. Ahora pónganse en el lugar de esta congregación de los sardinenses 700 años después, que reciben una palabra de parte del Señor, lo que hoy conocemos el libro de Apocalipsis capítulo 3, que le dice: cuídate, porque puedo venir como un ladrón en la noche y no sabrás a qué hora voy a venir sobre vos. Cambia, tiene otra perspectiva. 300 años después de esta gran tragedia llega Alejandro Magno, toma todo el territorio y después de que Alejandro Magno muere, sus generales comienzan a pelearse por el lugar conquistado y repartírselo. No se pueden poner estos 4 generales de acuerdo, así que parten todo su ejército en 4 y se reparten todo ese territorio. Todos querían a Sardis por el oro. Y uno de los generales griegos llamado Antígono conocía la historia de las grietas, grietas conocidas, pero grietas descuidadas. Y logra entrar una vez más. Vuelve a tomar la ciudad. Así que cuando Dios comienza a hablarle a la iglesia de Sardis, le dice: cuídate, porque vendré como ladrón en la noche. Le estaba diciendo: en tu vida, en tu casa, en tu familia hay grietas. Ahora, todos tenemos grietas. Todo ser humano, todo cristiano tiene grietas. Yo le llamo el hombre viejo, la carne, los hábitos ocultos, los pecados escondidos, esas cosas que nos vencen a nosotros y nosotros las mantenemos en un cuadrado cerrado, pero son las que nos vencen. Quizá podemos engañar a las personas, quizá podemos ocultar esas facetas en nuestra vida, pero son las grietas. Y el problema no son las grietas, el problema es vivir descuidando las grietas. El problema no es tener la humildad suficiente de decir: Señor, estos son mis hábitos, estas son las tendencias pecaminosas, acá es donde voy a reforzar, porque el enemigo va a buscar siempre la parte más vulnerable de tu vida para robarte la bendición, la parte en donde Él se metió anteriormente y sacarte la bendición. Él sabe dónde ha penetrado antes en tu vida, por dónde te ha robado la bendición, por dónde perdiste esas bendiciones que estaban preparadas para tu vida, pero a través de las grietas, de esas puertas abiertas, se fue la bendición de Dios para tu vida. El problema no es la grieta, porque vivimos en una naturaleza carnal, en un mundo pecaminoso que siempre nos está queriendo jugar una mala pasada. El problema no es la grieta, el problema es llenarnos de tanta soberbia. El problema es recibir la bendición de Dios y creernos que no hay nadie como nosotros y vivir descuidados y vivir una vida sin la dependencia constante del Señor. De decir: Señor, si yo me aparto de vos estoy frito. El problema no era la grieta, porque todos tenemos áreas difíciles en nuestra vida. El problema es el descuido. Yo quiero proponerte algo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús dijo: separados de mí nada puedes hacer. Iglesia, necesitamos de Dios. Si hay un tiempo en el que tenemos que estar arraigados, si hay un tiempo donde necesitamos estar amarrados a Dios, es este. ¿Sabes por qué? Porque comenzó una nueva temporada en tu vida y Dios te quiere bendecir.
Y el enemigo anda como ese soldado de Ciro, mirando por todos lados a ver en dónde está la grieta, porque ve que está fluyendo el río de Dios en tu vida, ve que te diste una oportunidad en el Señor, viste que comenzaste de nuevo, que le creíste a Dios por un milagro grande, está corriendo ese oro y porque ve que Dios te quiere bendecir. Pero este no fue el fin de la ciudad, porque una grieta, si no es cuidada y si no es cerrada, el enemigo la usa una y otra vez. Y los sardinenses olvidaron la lección. Y después de que pasaron los griegos, después de que pasaron los persas, llegaron los griegos. Y después de que pasaron los griegos, llegaron los romanos. Y 17 años después de Cristo, un terremoto destruye prácticamente toda la ciudad. Y es que las grietas se notan cuando hay presión. Las grietas se notan cuando hay pruebas, cuando hay crisis, cuando hay transición. No, es que yo estaba muy presionado y reaccioné de esta manera. No, vos sos eso. La presión saca lo que hay dentro tuyo. No, pero no me gusta ser así. Eso es lo que sos. ¿Querés saber realmente dónde hay grietas en tu vida? Deja que tiemble tu ciudad. Después de esto, el emperador Fiderius le exentó de todo impuesto a Sardis por casi 10 años, porque había sido destruida por el terremoto. ¿Y saben qué? Sardis nuevamente se fue para arriba. Su economía comenzó a subir, los valores comenzaron a multiplicarse, las divisas comenzaron a crecer, la expansión comenzó a darte una y otra vez la riqueza, y otra vez el oro, y otra vez los placeres. Había una congregación que se llamaba la Iglesia de Cristo en Sardis. Y la temperatura de la ciudad era la misma temperatura de la iglesia. La apatía. ¿Escuchó hablar alguna vez de esa palabra? La apatía. ¿Qué es la apatía? Déjeme ejemplificarlo de esta manera. La apatía es como un licuado. Es como un trago, como un cóctel. Entonces, ¿quiere que le haga un trago de apatía? ¿Sí? Bueno, entonces abro mi licuadora y comienzo. Primeramente, 2 onzas de despreocupación. No importa nada. Che, mirá, pero que allá no pasa nada. Ponemos ahí. Despreocupación. Un poco de desinterés. Sí, no, yo antes estaba full, pero ahora viste que nosotros, desinterés, no me importa qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está diciendo, desinterés. ¿Sí? Por favor, corte unas rodajas de frialdad y no se olvide de la medida de negligencia. Agréguele una pizca de indiferencia, por favor, y no se olvide de 2 hojitas de letargo. Le da por un par de segundos y tiene un trago de apatía. Entonces decimos, vivir como Dios manda, no es tan importante. Caminar en santidad, y bueno, viste que muchas cosas que son la Biblia y esas cosas de la santidad y de esto es medio que atrasa, viste, no sé si están así ahora. Realmente caminar en integridad, y no sé, mirá, yo la verdad que vivo muchos años viviendo así y está todo bien. El único problema es que Dios no te puede bendecir. Y Dios ve la grieta, ve ese problema de actitud en donde no hay un cambio de actitud para la transformación y no te puede bendecir. Si hay algo que yo estoy seguro es que Dios en este lugar nos ha bendecido mucho. Si hay algo que me consta es que el río de Dios ha fluido en medio de nosotros. Que el oro del río de Dios ha derramado de su presencia. Si hay algo que yo sé es que Dios te ha bendecido, que Dios ha comenzado una nueva historia, un nuevo capítulo en tu vida. Y Satanás quiere matarte. La Biblia dice que Satanás vino para matar, para robar y para destruirte. Él quiere matar los sueños que Dios ha puesto aún desde tu niñez. Él quiere robarte el gozo y quiere destruir tu futuro. Él sabe que si te roba el gozo, todo lo que recibiste esta noche se va a diluir. Por eso tenés que tapar tus grietas. Necesitamos
presentarnos delante del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuáles son las áreas en donde hay grietas. Y decir, Señor, ¿cuáles son las áreas? Y tapar las grietas. Porque Dios te quiere bendecir. En estos días, cuando era confrontado por reeditar estas palabras que Dios nos ha dado, la primera que vino a mi vida fue esta y peleé con ella. Peleé con esta palabra. Esta palabra no genera aplauso, no genera bendición, genera lo que estoy viendo delante de ustedes. Y el Espíritu del Señor me dice, deciles que cierren sus grietas porque yo los quiero bendecir. Tenés muchos dones, pero los dones y las capacidades que yo te di, las puertas abiertas que te di, no se van a sostener por sí solos. Necesitas desarrollar carácter, pero no tu carácter, el carácter de Cristo. Señor, ¿qué es lo que te agrada? Señor, ¿qué es lo que vos querés? Señor, yo ya sé cómo haría, pero yo dependo de vos. ¿Cómo querés que yo haga? Lo que vos me digas yo voy a hacer porque dependo de vos. Tapa tus grietas. Y cuando miraba este pasaje, vino un pensamiento muy fuerte dentro mío diciendo, escríbele al ángel de Iglesia de la Familia. Escribe a cada persona de Iglesia de la Familia y decile, yo los quiero bendecir, yo los quiero hacer una ciudad fortificada, yo te quiero hacer bendito. Yo quiero que sobre vos puedan posar otras personas. Yo quiero que seas un árbol frondoso en donde pueda dar sombra a los necesitados, en donde puedas cobijar a otros. Yo quiero que seas una persona que se multiplique, que tenga fruto, que otros coman de vos. Cuidá tus grietas. Y era obvio que este no era el estado de toda la iglesia. El versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Yo no estoy diciendo que en la Iglesia de la Familia son todos así, no, de hecho para nada. Pero si nosotros no cuidamos las grietas, así como la bendición de Dios entra a tu vida, así también se va a ir. Así como recibís la multiplicación a tu vida y recibís los beneficios de Dios, así también se va a ir. Y llega un momento donde decís, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque veo el ingreso de la bendición en mi vida, veo el favor de Dios en mi vida. ¿Por qué se va? ¿Por qué se diluye? Porque hay grietas. Grietas escondidas. No, era tanta la bendición en Sardis, era tantas las posibilidades, había tantas cosas que se habían privado de hacer por años y estaban viviendo, que decían, no, a las grietas que la cuide otro. Tener una vida de intimidad con Dios, que lo haga otro. Que otro ore por mí, que otro ayune por mí, que otro me procese la palabra y me la dé. Pero si pagás el precio de conocer el corazón de Dios, Dios te va a bendecir para bendecir a otros incluso. Dios te va a dar palabra a los líderes de grupos de amigos, los líderes de las áreas, los maestros de escuela bíblica, los pastores de las diferentes congregaciones. Quiero decirte algo, Dios te va a dar palabra, te va a dar palabra para ministrar a la gente. Los que están en diferentes lugares y comparten su fe y animan a otros y ministran a otros. Dios te va a dar palabra y siempre te va a dar palabra para bendecir. Pero eso no quiere decir que Él hable con vos. Él te va a dar para dar. Pero eso no se trata de la intimidad. Una cosa es que vos recibas de Dios para dar y otra cosa es que te relaciones con Dios porque tenés hambre de Dios, porque tenés deseos del Señor. Cuidado con buscar al Señor porque tengo la casa de grupo de amigos. No, me tengo que poner las pilas. Che, mi amor, vamos a arreglarnos, pues, tenemos grupo de amigos ahora al final. Hagamos una tregua. ¿Puede funcionar? Sí. Pero no puedes vivir de excepciones. ¿Cómo es el tema? Si sirvo a Dios, busco porque necesito. Y si no, y bueno, no, ahí nomás. No. Dios sigue buscando amigos a quienes derramarle su corazón. Dios sigue buscando hijos e hijas para poder trasladar lo que hay en su corazón. Pero si no cuidamos la bendición de Dios, así como vino, así se va a ir. Por eso es hora de rever nuestras actitudes.
Porque todo se trata de la actitud de tu corazón. Yo no estoy acá para juzgar a nadie, pero cuando Dios habla es porque nos ama y porque nos quiere bendecir. Él no desea que alguien se pierda. Él te quiere bendecir. Por eso el día de hoy, pedile a Dios que te dé esa luz que alumbra nuestro interior. ¿Cuáles son las cosas en las que tengo que arreglar en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que tengo que ordenar? Te queda feo el pecado. Te queda feo la apatía. Te queda feo tener semejante cantidad de amor y de dones para dar y no dárselo en las manos del Señor. Te queda feo vivir al margen. Vos no naciste para ser tibia. Vos no naciste para, no, si yo le acompaño a él que le mete a nosotros acá. No, vos naciste para llevar alegría al corazón de Dios. Hay una temporada nueva que yo abrí sobre tu casa. Yo abrí sobre tu vida. Hay personas en circunstancias difíciles que nuevos acontecimientos se abrieron después de circunstancias difíciles. Y dice, bueno, no entiendo nada. Pero en medio del sequedal, Dios hace florecer nuevas flores, nuevos jardines. El hecho de que hayas perdido no significa que Él se haya ido. El hecho de que ya no estén más y parte de tu corazón hayan quedado golpeadas y mutiladas no significa que Él terminó con vos. Porque cuando Él te llamó, la otra persona no estaba. Cuando Él te llamó, la otra persona ni siquiera estaban en tus planes. Y es por eso que yo vengo a decirte una vez más de parte del Señor, cuando yo te llamé solo estabas. Y solo como estás ahora, yo te vengo a llamar nuevamente para servirme, para seguirme, para hacer mi voluntad. Porque yo no soy Dios de familia, yo soy Dios de personas. Yo amo lo que ustedes construyeron, pero yo cuando busco a tus hijos, los busco a ellos. Yo te estoy buscando, yo te estoy llamando. Y es por eso que el día de hoy yo te llamo a que cuides tus grietas. No necesitas mucha revelación, pero sí necesitas hacer un poco de memoria. Ay, Señor, ¿qué hace? Hace un poco de memoria. ¿Cuáles son las áreas en donde siempre el enemigo está trabajando? Y es hora de darle un freno. Porque Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios te va a ensanchar. ¿Y sabes para qué? Vas a ser bendecida para bendecir a otros. Vas a ser bendecida para bendecir a otros. Y la gran carencia de tu corazón y la gran carencia de las cosas que perdiste en el pasado van a florecer alrededor tuyo y no vas a entender nada, pero va a ser la palabra de Dios diciéndote: yo hago nacer ríos en el desierto. Porque a Dios no le importa tu pasado. No sé por qué la gente molesta tanto con el pasado de uno. Y de última, tu pasado solo es un gran registro para mostrar que si Dios lo hizo con vos, también lo puede hacer con otros. Es solo eso. Quiero decirte algo en el nombre de Jesús el día de hoy. No estás condenada a sufrir siempre los mismos errores. No estás condenado a sufrir siempre las mismas cosas. El día de hoy Dios trae una revelación a tu corazón de que hay sanidad y hay restauración cuando nos paramos en la roca que es Cristo. Donde no hay grietas, donde no se mueve la arena, donde estamos cimentados en la roca que es Cristo. No estás condenado a sufrir siempre los mismos. Así que ahora mire su vida. Yo miro la mía. Cuando hablaba con Erika acerca de esto, le decía que tenemos que hacer algo porque Dios nos quiere bendecir. Y hemos pasado por el desierto, y hemos pasado por el sequedal, y hemos pasado por las consecuencias de nuestros malos actos. Y en todos ellos hemos encontrado la mano misericordiosa del Señor, extendiéndose, levantándonos, dándonos una nueva oportunidad y cubriendo a los nuestros. Y Dios nos da algunas maneras para prevenir, para cuidar las grietas. Y el mismo Espíritu de Dios te habla hoy y te dice, versículo 2,
Sé una atalaya, sé un vigía. No te descuides, sé atenta. Y afirma las cosas que están a punto de morir. ¿Cuáles son esas promesas de Dios? ¿Cuáles son esas cosas que Dios te habló? ¿Cuáles son las cosas que el Espíritu Santo te había charlado y te había contado y habías marcado en tu Biblia? Y pasó el tiempo y pasaron los días y eso quedó ahí en tu corazón. Recuerda esas cosas que están a punto de morir. Algunos de ustedes quizá perdieron el fuego del Señor y andan ahí tirando humo, echando humo. Pero el Espíritu de Dios dice: no apagues el pábilo que humea, porque mi viento y el soplido de mi Espíritu Santo puede hacer encender aquello que haya sido apagado tiempo atrás. Si el Señor no tira la toalla por vos, ¿qué te hace pensar que vos podés tirar la toalla? Si el Señor sigue creyendo en vos, ¿qué te hace pensar que ya no hay esperanza para vos? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Cuáles son esas grietas? Cuando Dios habla, necesitamos responder. Espíritu Santo, yo te pido de que hagas lo que yo no puedo hacer. Y es de que tu Espíritu Santo sople sobre nosotros el día de hoy. Sopla, Espíritu Santo, sobre nosotros. Isaías dice: y la casa se llenó de humo, y hubo una voz que clamaba y decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, Señor, envíame a mí. Una nueva canción que a tus oídos llega del cielo. Es una calma que siente tu ser. Es una voz que sacia tu sed. Yeah. Este es el momento